Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video sobre este tema de listas doblemente enlazadas. Nosotros continuaremos utilizando el programa que hemos construido hasta este momento en videos anteriores, así que si quieres ver los videos anteriores puedes ingresar al blog cuyo link te vamos a dejar en la descripción de este video junto con el código que hemos trabajado hasta este momento. Así que si ya tienes un conocimiento sobre el tema, solamente puedes copiar el código y utilizarlo. Pasaré a dar un breve resumen sobre lo que hicimos en el video anterior. Lo primero que hicimos fue importar nuestras librerías de stdio y stdlib y además definimos un nuevo tipo de dato que estaba constituido de tres partes. El primero era el dato en sí, después era el nodo anterior, o sea el apuntador hacia el elemento anterior de la lista, y nodo apuntador siguiente, que es el apuntador hacia el siguiente elemento de la lista. Creamos un apuntador que apuntaba hacia el inicio de la lista para que siempre supiéramos cuál era el inicio de la lista, y creamos una función de insertar al inicio de la lista. En este video no lo vamos a utilizar, por tanto no lo explico más a detalle. Y después en nuestra función main declaramos tres variables de tipo entero. El primero era n, el i y el dato. Le pedimos al usuario que digitara el número de elementos que se van a insertar en la lista y creamos un bucle for en el cual inicializábamos nuestra variable i en 0, mientras que i fuera menor que n y el incremento, y pedimos al usuario que digitase el dato que se va a insertar en la lista. Después simplemente invocamos a nuestra función de insertar al inicio y le mandamos como parámetro el dato, y ya por último creamos una función de tipo void que nos iba a servir para imprimir la lista, que no recibía ningún tipo de parámetro. Y al final solamente invocamos nuestra función. ¿Ok? En este video vamos a aprender a cómo insertar los elementos al final de la lista y además a poder eliminar un elemento cualquiera, el que nosotros queramos, que se encuentra en esa lista. Muy bien, pues vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es que recuerden que para que nosotros podamos insertar elementos al final de la lista necesitamos también un apuntador que esté apuntando siempre hacia el final de la lista para que nosotros sepamos cuál es. Por lo tanto, primero declaramos este apuntador que se va a llamar final y va a ser nulo. Recordemos que en este momento nuestra lista no tiene ningún elemento al que apuntar, está vacía. Por lo tanto, lo que hicimos es simplemente crear el puro apuntador que está apuntando hacia un espacio nulo. Después, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una función void que vamos a llamar insertar final. Recuerden que le pueden poner el nombre que ustedes quieran, esto es indiferente, y va a recibir un parámetro de tipo entero que lo vamos a llamar dato. Abrimos los corchetes y nuestro ID nos cierra los corchetes automáticamente. Ok, lo siguiente que tenemos que hacer es, como en nuestra función de insertar inicio, reservar un espacio en la memoria en el que quepa este nuevo elemento. Recuerden que se necesita un espacio en memoria lo suficientemente grande para que se pueda almacenar el dato, el apuntador hacia el anterior y el apuntador hacia el siguiente elemento de la lista. Por lo tanto, creamos este dato que va a ser de tipo nodo, lo vamos a llamar nuevo, igual a nodo apuntador malloc sizeof nodo, que es este tipo de dato, y cerramos la sentencia con punto y coma. Después decimos que nuevo en su parte de dato va a ser igual al dato que nosotros acabamos de recibir como parámetro. Recordemos que en esta parte lo que estamos haciendo es que estamos asignando a la parte de dato de nuestro tipo de dato nodo el dato que está recibiendo como parámetro. Ahora le decimos que nuevo en la parte de anterior va a ser igual a null. Aquí nos estamos asegurando que este nuevo elemento en la lista va a tener un apuntador hacia el anterior y también un apuntador hacia el siguiente. Es lo que vamos a hacer a continuación. Nuevo en la parte de siguiente va a ser igual a null. Ok. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es considerar unos casos.
Supongamos que tanto inicio como final están apuntando hacia un espacio nulo. Eso quiere decir de que nuestra lista no tiene ningún elemento. Por lo tanto, abrimos nuestra condicional if inicio es igual a null. Eso significa que nuestra lista está vacía en este momento. Pero si nosotros acabamos de insertar un solo elemento en la lista, eso quiere decir de que ese elemento va a ser tanto el inicio como el final, porque no hay ningún otro elemento que sea el final. Por lo tanto, decimos que inicio va a ser igual a nuevo y también final va a ser igual a nuevo. Después lo que tenemos que hacer es considerar el segundo caso, que ya es como si la lista tuviese al menos un elemento. Ponemos else, abrimos los corchetes, nuestro id cierra automáticamente los corchetes y ahora lo que tenemos que hacer es, primero se crea esta ligadura. Si nos damos cuenta, esto va a ser el final en la parte de siguiente. Va a ser igual al nuevo dato que se acaba de insertar. Por lo tanto, decimos que final en la parte de siguiente va a ser igual al nuevo dato que se acaba de insertar. Lo siguiente que tenemos que hacer es esta ligadura de acá. Este es el nuevo elemento, el que se llama nuevo. Y lo que le vamos a decir es que nuevo en la parte de anterior va a ser igual al final de la lista. Esto. Nuevo en la parte anterior va a ser igual al final de la lista. Después lo único que tenemos que hacer es que el final se va a recorrer de esta forma. Por tanto le decimos que final va a ser igual al nuevo dato que se acaba de insertar. ¿Ok? Hasta aquí hemos terminado nuestra función y ahora vamos a comprobar si funciona. Nos vamos a nuestra función main, no vamos a utilizar la función de insertar al inicio, por tanto la comentamos y le ponemos insertar final y le mandamos como parámetro el dato que acabamos de recibir. Compilamos y parece ser que no hay ningún error y ahora ejecutamos el programa. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar el número de elementos que se van a insertar en la lista. Le ponemos por ejemplo 3 y ahora nos pide que digitemos el primer dato. 1, 2, 3. Ok, ahora se nos imprimieron los 3 datos porque acuérdense que tenemos nuestra función de imprimir lista. Y como estamos insertando al final, esto significa que se está insertando exactamente en el mismo orden que nosotros vamos ingresando los datos. Hasta el momento todo funciona correctamente. Ahora lo último que vamos a hacer es aprender a borrar un elemento de la lista. Esta va a ser otra función de tipo void porque no nos va a devolver ningún tipo de valor y lo vamos a llamar borrar elemento. Y va a recibir un parámetro de tipo entero que vamos a llamar dato, que va a ser el dato que se va a eliminar. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo apuntador que nos va a ayudar a recorrer cada uno de los elementos de la lista. Va a ser de tipo nodo y lo vamos a llamar auxiliar. Va a ser igual a inicio ya que lo vamos a posicionar en el inicio de la lista. Cada una de estas instrucciones se van a llevar a cabo siempre que la lista tenga al menos un elemento. Por lo tanto abrimos una condicional de tipo if auxiliar es diferente que nulo, entonces significa que la lista tiene al menos un elemento. Aquí adentro vamos a crear un bucle de tipo while que se va a llevar a cabo siempre que auxiliar sea diferente que nulo, porque lleva la misma condición. Este auxiliar lo que va a hacer es que va a recorrer cada uno de los elementos de la lista y cuando haya finalizado de recorrer la lista significa que auxiliar va a ser igual a nulo porque ya no va a estar apuntando a nada. Entonces es por esto que tiene que ser esta la condición de nuestro bucle while. Ahora lo único que tenemos que hacer es decirle que sí a auxiliar en la parte de dato es igual al dato que queremos borrar
significa que ya se encontró ese elemento de la lista y abrimos nuestro corchete que nuestro IDE va a cerrar automáticamente. Ahora aquí tenemos que considerar 3 casos. Suponiendo que el auxiliar se encuentra en la parte de inicio, o sea que el inicio es el mismo elemento de la lista que vamos a eliminar, lo único que tenemos que hacer es recorrer el inicio al siguiente elemento de la lista, deshacer las ligaduras y liberar lo que tenemos en auxiliar. Muy bien, vamos a hacerlo ahora en código. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a inicio que se recorra. Si auxiliar es igual a inicio, significa que es el primer elemento de la lista, por tanto lo primero que hacíamos era recorrer el inicio. Decimos que inicio va a ser igual a inicio en la parte de siguiente. Después lo que hacíamos era romper las ligaduras. Inicio en la parte anterior va a ser igual a nulo y auxiliar en la parte de siguiente va a ser igual a nulo también. Inicio en la parte de anterior va a ser igual a nulo. Y auxiliar en la parte de siguiente también va a ser igual a null. Recordemos esto. Inicio en la parte de anterior igual a null, auxiliar en la parte siguiente igual a null. Después lo único que tenemos que hacer es liberar el espacio hacia el que está apuntando auxiliar. Por tanto le decimos que free auxiliar. Ahora vamos a considerar otro caso. Supongamos que el elemento de la lista que vamos a borrar es igual al último elemento de la lista, o sea, al final. Abrimos nuestra condición if auxiliar es igual a final. Entonces lo único que tenemos que hacer es recorrer el final al anterior elemento de la lista, deshacer las ligaduras nuevamente y por último liberar el espacio hacia el que está apuntando nuestro apuntador de auxiliar. Vamos a hacerlo en código, paso por paso. Primero vamos a recorrer el final. Por tanto decimos que final va a ser igual a final en la parte de anterior. Después se rompen las ligaduras. Por tanto decimos que final en la parte de siguiente va a ser igual a null. Esto es lo que estamos haciendo acá. Y ahora auxiliar en la parte anterior también va a ser igual a null. Auxiliar en la parte de anterior es igual a null. Ya por último lo que nos queda es liberar el espacio al que está apuntando auxiliar. Por lo tanto decimos que free auxiliar. Muy bien. Ya el último caso que tenemos que considerar es cuando el auxiliar se encuentra en medio de la lista, en cualquier elemento entre el inicio y el final de la lista. Este puede ser el caso que es más complicado. Lo primero que tenemos que hacer es ligar el elemento anterior auxiliar con el elemento que está después de auxiliar, y el elemento que está después de auxiliar se tiene que ligar con el elemento que está antes de auxiliar. Después lo único que se tiene que hacer es romper las ligaduras de auxiliar y por último liberar el espacio de auxiliar. Ok, vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que hacíamos era las ligaduras. Por lo tanto, decimos que auxiliar en la parte de anterior, ahora nos ubicamos acá. Entonces le decimos que ahora en la parte de siguiente va a ser igual a auxiliar. A ver, no nos perdamos. Auxiliar en la parte de anterior, en la parte de siguiente va a ser igual a auxiliar siguiente. Auxiliar siguiente. Auxiliar siguiente. Cerramos la sentencia. Después, auxiliar en la parte de siguiente. Auxiliar en la parte de siguiente. En la parte de anterior va a ser igual a
auxiliar anterior. Si se dan cuenta, esta ligadura con esta son la misma o están apuntando hacia el mismo lugar. Por tanto, auxiliar en la parte de siguiente, en la parte de anterior, va a ser igual a auxiliar anterior. Lo último que tenemos que hacer es romper con las ligaduras de auxiliar. Por tanto, decimos que auxiliar en la parte de siguiente va a ser igual a null y auxiliar en la parte de anterior va a ser igual a null también. Por último, ya el último paso que nos queda es liberar el espacio que tenemos en auxiliar. Por tanto, le decimos que libere auxiliar, punto y coma. Si nos damos cuenta, aquí se repite 3 veces la misma instrucción, por lo tanto podemos hacer una factorización. Podemos eliminar esto de acá, podemos eliminar esto de acá y podemos eliminar esto de acá. Y ahora aquí solamente le ponemos el free auxiliar. Es como una factorización. Lo podemos hacer o lo podemos no hacer, de todas formas funciona. Esto solamente nos ahorra 2 líneas de código. Y lo último que tenemos que poner es el return, que nos dice que ya se salga tanto de la función como del ciclo. Ok, antes de que se nos olvide, ya lo último que tenemos que hacer es que auxiliar se tiene que recorrer hacia el siguiente elemento de la lista. Por tanto, auxiliar va a ser igual a auxiliar en la parte de siguiente. Muy bien, hasta este punto parece ser que ya hemos terminado con nuestra función de borrar elemento. Por tanto, nos vamos a nuestra función main, printf, digite, le pedimos al usuario que digite el elemento de la lista que desea borrar. Y después solamente leemos ese elemento. Porcentaje i porque es entero. Y leemos el elemento. Y después lo único que tenemos que hacer es llamar a nuestra función borrar elemento, me parece que así se llamaba. Sí, borrar elemento, y le mandamos como parámetro el dato que acabamos de leer. Y después lo único que hacemos es imprimir la lista con sus respectivos paréntesis porque es una función, para ver si efectivamente este elemento se ha borrado. Ok, vamos a compilar. Parece ser que no hay ningún error. Y ahora vamos a ejecutar el programa. Dice, ingrese el número de elementos que va a ingresar en la lista. Vamos a ingresar 3. Digite el dato 1, 2 y 3. Ok, ya se imprimieron ahí los elementos. Ahora vamos a digitar el elemento de la lista que deseamos borrar. Vamos a probar los 3 casos a ver si funciona. Primero vamos a borrar el 1 y ahora solamente nos imprimió el 2, el 3. Significa que se borró con éxito. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Digite, ingrese el número de elementos que va a ingresar en la lista, 3, 1, 2 y 3. Ahora vamos a borrar el 3 y nos imprimió solamente 1 y 2. Ya por último vamos a probar si nos borra correctamente el elemento que está en medio de la lista. Ingresamos 3, 1, 2 y 3. Ahora vamos a borrar el 2 y nos imprimió el 1 y 3. Muy bien, parece ser que hemos concluido con éxito. Esto es todo por hoy, espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video. Recuerden echarle un vistazo al blog para ver más videos como este acerca de las estructuras de datos, en la cual tenemos listas enlazadas, tenemos árboles binarios y también tenemos recursividad. Bien, pues recuerden que el link del blog está en la descripción y nos vemos la próxima.